Hola, somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, de la Facultad de Medicina, y en esta ocasión les vamos a traer lo que es semiología del aparato respiratorio. El grupo está conformado por Belén Loja, Daniel Rivas, Selena Orellana, Camila Salinas y mi persona, Nicolás Iñiguez. El objetivo principal del presente trabajo es proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos de la semiología del aparato respiratorio. Anamnesis del aparato respiratorio. El objetivo principal de la anamnesis del aparato respiratorio es que haya una interacción entre médico-paciente y a la vez podamos ver signos y síntomas para poder diagnosticar una enfermedad, descubrir su etiología y posteriormente ir a su tratamiento. Vamos a ir explicando la anamnesis paso a paso. Primero tenemos los datos personales o datos de filiación, en los cuales en estos está los nombres, los apellidos, la edad, el sexo, el estado civil, la religión, la dirección y el domicilio, ya que estos datos tienen como objetivo dos cosas principales. La primera es identificar al paciente y la segunda es propiciarnos incluso pistas de la enfermedad que puede estar cursando el paciente. Por ejemplo, mientras relacionamos lo que es edad y sexo, si un paciente acude a consulta médica por hemoptisis, dependiendo de su edad, si es joven podríamos sospechar que la etiología puede ser tuberculosis o estenosis mitral, mientras que si es un paciente adulto podríamos sospechar de un carcinoma broncógeno. Si relacionamos lo que es estado civil, vivienda y dirección, podemos tener o nos propicia información suficiente que nos relaciona con la higiene del paciente y la higiene que se lleva en su ambiente. Esto podemos verlo claramente en un ejemplo de las personas que viven con animales o en los sectores rurales que presentan gran contagio de micosis profunda o hidatidosis, que es provocada por la tenia echinos granulosos. Además, si asociamos la ocupación, podría darnos información acerca de alergias o patologías relacionadas con la ocupación, como es la nosocomiosis. Respecto a la ocupación, esto nos puede dar información acerca de alergias o patologías que se han producido por etiología de la ocupación. Ya, entre estas podemos tener la neumocomiosis, que afecta prácticamente al parénquima pulmonar. Las afecciones del aparato respiratorio son uno de los principales motivos de consulta en la práctica médica. El examen físico forma parte del estudio de los procesos de las enfermedades respiratorias. Además permite o genera una hipótesis. Además nos ayuda a tener una buena relación entre el médico y el paciente. Para una buena exploración física del tórax es necesario conocer las líneas y también las regiones del tórax. Además se describirán de manera ordenada las etapas de la exploración física, que son la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Debemos recordar las líneas del tórax. Tenemos dos regiones, en la cara anterior y en la cara posterior del tórax. En la región anterior encontramos un sinnúmero de líneas. La primera tenemos la línea esternal, tenemos la línea medio-esternal, la línea paresternal y la medio-clavicular. La línea esternal se encuentra limitada desde la fosa yugular hasta la apófisis sifoides. La medio-esternal son dos y se encuentran hacia los lados de los bordes del esternón. La línea clavicular se encuentra aproximadamente entre la línea media de la clavícula. Esta línea pasa por la región mamilar. Estas líneas también son dos, una derecha y una izquierda. La línea paresternal se encuentra entre la línea medio-clavicular y la línea medio-esternal. En la región posterior encontramos la línea espinal. Esta línea sigue el trayecto de las apófisis espinosas de la columna vertebral. También encontramos otra línea horizontal, que son las líneas escapulares. Estas son dos. Estas líneas se encuentran dentro del borde interno de cada escápula. Tenemos una línea horizontal llamada infraescapular. Estas se encuentran aproximadamente o limitadas desde la séptima a la octava vértebra cervical, del lado derecho y lado izquierdo. En primer lugar, se hará una inspección general de la piel y faneras, de los vasos sanguíneos, de la circulación y de los nervios. Además, también se tomará en cuenta el estado nutricional del paciente, el aleteo nasal, la cianosis y también el estado de hidratación. Pueden existir alteraciones en la simetría. Normalmente ambos hemitórax deben encontrarse simétricos.
El paciente debe estar con el tórax descubierto en una posición firme y además con una respiración normal. Existen alteraciones que pueden ser tanto unilaterales o bilaterales, o también por aumento o por disminución. Estas alteraciones por aumento, cuando hay un aumento en el diámetro antero-posterior, normalmente podemos observar en derrames pleurales y también en neumotórax. Cuando hay por disminución o por retracción, lo podemos observar en la parálisis diafragmática unilateral o también en heridas penetrantes. Existen alteraciones bilaterales en la simetría, como el tórax en tónel, el conoideo, el piriforme, el raquítico y el tórax paralítico. Tórax en tónel, como inspiración permanente, horizontalización de las costillas, se presenta en enfisema pulmonar y asma bronquial. Tórax conoideo, bases muy ensanchadas como un cono, se presenta en hepatomegalia, esplenomegalia o ascitis. Tórax paralítico, aplanado con disminución del diámetro anteroposterior, como en expiración permanente, puede ser congénito, en tuberculosis o enfermedades caquéxicas. Tórax piriforme, forma de perinvertida, en longilíneos o asmáticos. Tórax raquítico, aumento del diámetro anteroposterior, es el tórax en quilla y se presenta en el raquitismo. Alteraciones congénitas. Tórax acanalado, de zapatero, en forma de embudo, con una depresión en la mitad inferior del esternón y apéndices sifoides. Tórax en quilla, o también llamado tórax de pollo, presenta prominencia o protusión external, indica cardiopatía congénita, cardiomegalia y raquitismo. Otros tipos de tórax: cifosis, lordosis, escoliosis. Cifosis, desviación de la columna de la convexidad posterior; lordosis, desviación de la columna de la convexidad anterior; escoliosis, desviación lateral de la columna. Alteraciones en la amplitud: superficial y profunda. Superficial, disminución de la amplitud de los movimientos respiratorios, se observan en taquipnea. Profunda, aumento de la amplitud de los movimientos respiratorios, se presenta en la respiración de Kussmaul. Respiración de Cheyne-Stokes, periodos de apnea seguidos de movimientos progresivamente amplios, de duración variable que llegan a un máximo para luego disminuir paulatinamente y terminar con apnea. Existe hipoexcitabilidad del centro respiratorio. Suele presentarse en irrigación deficiente por hipertensión endocraniana e insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, esclerosis de vasos cerebrales, neuropatías, meningitis, hemorragias tumorales cerebrales, hipoxias por grandes alturas, intoxicaciones, coma urénico, sueño profundo en ancianos. Respiración de Biot, periodos de apnea de duración variable y con intervalos regulares o irregulares. Se acompaña de hipo. Según progresa la enfermedad, el apnea se prolonga más hasta cesar definitivamente la respiración. Se presenta en meningitis, tumores, hemorragia cerebral. Respiración de Kussmaul. Inspiración profunda y ruidosa, seguida de una pausa, y expiración rápida de duración variable. Se conoce como respiración en mesetas. Se presenta en acidosis, como urémico, diabético o cetogénico. Respiración de Buchet. Inversión de la respiración normal en niños, hombres y mujeres. Respiración paradojal. Manifestación clínica de un trauma torácico como en fracturas costales. Respiración hipocrática. Hipoventilación profunda, frecuencia respiratoria menor a 10. El paciente va a presentar la cabeza que cae hacia atrás
y la mandíbula se abre, signo inminente de muerte. Palpación. Elasticidad torácica. Es la compresión que realiza el tórax ante la presión externa que realiza el médico. En esta ocasión vamos a colocar las dos manos en el tórax, una mano en la parte anterior y otra en la parte posterior del tórax, y pedimos al paciente que realice una inspiración profunda. Entonces colocamos las manos, una en la parte anterior y otra en la parte posterior del tórax, y pedimos al paciente que inspire de manera profunda. Inspira, por favor. Otra vez. La expansibilidad del tórax es la capacidad que tiene para distenderse y su amplitud debe ser igual en ambos hemitórax. El médico debe colocar ambas manos en el tórax desnudo del paciente y pedir que inspire de manera profunda. A continuación vamos a colocar las manos en el paciente del tórax desnudo y pedirle que inspire de manera profunda. Inspira, por favor. Otra vez. Otra vez. Frémito vocal. Son las percepciones táctiles de las vibraciones vocales. Vamos a colocar la mano en el tórax del paciente, debajo de la clavícula, y vamos a pedir que pronuncie 33. 33. Otra vez. 33. Ya. Esta va a ser más perceptible en los hombres que en mujeres, y también va a ser más audible en la parte derecha del paciente. El siguiente punto a analizar es la percusión de tórax. Cuando hablamos de percusión de tórax se debe tener en cuenta que es un aspecto clínico fundamental a la hora de diagnosticar ciertas patologías. Sin embargo, se debe considerar ciertos puntos, como por ejemplo, que no se puede realizar una percusión en una zona menor de 3 centímetros. De igual modo, no se puede percutir una zona que sea más profunda de 5 centímetros. Y de igual modo, tampoco se puede percutir una zona que contenga menos de 250 centímetros cúbicos de líquidos. Muy bien, ahora al iniciar con la percusión, tenemos que tener en cuenta que esta se realizará de arriba hacia abajo y en hemitórax derecho e izquierdo. Se debe considerar que no vamos a percutir sobre ningún hueso ni estructura ósea, debido a que esto causará que las vibraciones provoquen un sonido diferente al que queremos escuchar. Al iniciar con la percusión del lado derecho, vamos a tener en cuenta que del primero al quinto espacio intercostal vamos a contar con el sonido de claro pulmonar, de la siguiente manera. En el sexto espacio intercostal derecho vamos a encontrar la matidez hepática. Esto se debe a la presencia del hígado. Ahora bien, en el lado izquierdo vamos a encontrar en el primero y segundo espacio intercostal el sonido claro pulmonar. Del tercero al quinto espacio intercostal vamos a encontrar la matidez cardíaca por la presencia del corazón. A partir del quinto espacio intercostal y coincidiendo con el borde inferior del pulmón, vamos a encontrar el espacio semilunar de Traube, el cual va a tener un sonido hipertimpánico. Ahora bien, en cuanto a la parte posterior, el sonido que vamos a encontrar del primero al décimo espacio intercostal es el sonido de claro pulmonar, de la siguiente manera. Se debe considerar que en el octavo espacio intercostal derecho vamos a encontrar el sonido de submatidez debido a la presencia del hígado. Finalmente tenemos la auscultación. Para esto se le pedirá al paciente que esté completamente relajado con sus manos sobre sus rodillas. La auscultación se debe realizar de manera cráneo-caudal en ambos hemitórax. Para esto se le pedirá al paciente que respire lenta y profundamente. Respira. Inhala por la boca. Exhala por la boca.
La auscultación en el tórax posterior se debe realizar de igual manera que en el tórax anterior. Vamos a tomar en cuenta los sitios de auscultación. Para aumentar el área de auscultación, se le pedirá al paciente que cruce sus brazos sobre sus hombros y se le explicará igual que inhale por la boca y exhale por la boca. Inhala. También debemos considerar las regiones laterales. Para esto se le pedirá al paciente que lleve su brazo sobre su cabeza. Y auscultaremos desde el vértice hacia la base. Inspira. Por consiguiente, tenemos la auscultación de la voz. Para esta técnica tenemos que pedir al paciente que gire su cabeza hacia un lado y que inspire con la boca semiabierta. Inspira. En este escucharemos una sensación sonora normal llamada broncofonía.